Nuevamente muy buena tarde y reciban de la Fundación Miguel Alemán la más cordial de las bienvenidas a esta biblioteca mexicana en ocasión de la presentación del libro Kismet, Azar o Destino del embajador Jorge Castro Vallequiuni, a quien acompañan en el presidium el embajador emérito Bernardo Sepúlveda Amor, el embajador eminente don Andrés Rosenthal, en representación del analista político Leonardo Curcio, su esposa la maestra Pía Taracena Gout, doctor Alejandro Carrillo Castro, director general de esta fundación y quien moderará esta presentación. Cedemos el micrófono al doctor Carrillo Castro. Buena tarde. Muchísimas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes a este evento tan singular que nos convoca este día que no nos avisaron que iba a llover, afortunadamente llovió poquito, pero en el que se va a presentar el libro del embajador Jorge Castro Vallequiuni, y para quien agradezco mucho que me haya encargado que en su nombre les pudiera yo moderar esta reunión de presentación de su libro. Quienes lo conocen bien, sobre todo cuando se desempeñaba como director general de protocolo, saben que las instrucciones que se reciben de esa dirección son por decirlo levemente, un poco rígidas, así es que comentábamos ahorita con mi querido amigo el embajador Bernardo Sepúlveda que son casi dictatoriales, así es que vamos a tratar de ver si es cierto que podemos conducir este evento, esta presentación en los tiempos en que se tiene previsto, que son presentaciones de máximo 15 minutos para que pueda estar presentes todos los que están previstos. Me imagino, quien ya pudo hojear su libro, que algo tuvo que ver el futbolista Beckenbauer en el hecho de que me haya hecho llegar Jorge, tarjetitas como en el fútbol, para que a los 10 minutos pase yo la tarjetita amarilla y después a los 15 minutos la roja. Bueno, bromas aparte, traigo un saludo muy cordial del licenciado Miguel Alemán Velasco, presidente de esta fundación, de la familia Alemán, que les envía a todas y todos ustedes un muy cordial saludo. Y voy a tratar de no utilizar este privilegio de estar como moderador, como suelen ocurrir en algunos programas de televisión. Alguna vez comentábamos con Jorge Castañeda, en donde el moderador habla más que los participantes. Así es que, sin más, el orden en el que habrán de presentarse los comentarios se va a iniciar con el embajador Bernardo Sepúlveda, que aunque es innecesario dar estos datos, pues es parte también del protocolo que se me hizo llegar. Don Bernardo Sepúlveda, licenciado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la generación 59, a la que tengo el gusto de también formar parte de ella. Obviamente el
egresado más eminente y más destacado de esa generación ha sido Bernardo, por mucho, y obtuvo su título de maestro en Derecho Internacional por la Universidad de Cambridge. Sí, porque el Cambridge que está en Boston se pronuncia diferente, por eso siempre hay que preguntarle al que sabe. Fue miembro de la juez de la Corte Internacional de Justicia durante el periodo 2006-2015 y fungió como vicepresidente de esa corte. Embajador de México en el Reino Unido, secretario de Relaciones Exteriores, embajador de México en Estados Unidos de Norteamérica, director general de Asuntos Hacendarios Internacionales en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, director del Programa de Inversiones Extranjeras en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y subdirector jurídico en la Secretaría de la Presidencia, donde tuve oportunidad también de colaborar con él. En el ámbito académico ha sido profesor de Derecho Internacional en el Colegio de México y ha impartido cursos, conferencias en instituciones académicas de México y el extranjero, como Oxford, Cambridge, New York University, Cornell, Barcelona y Valencia. Ha sido juez de la Corte Internacional de Justicia en varios casos destacados, miembro del Institut de Droit International y ha publicado libros y artículos en materia de inversión extranjera, como ya dijimos. El Instituto Nacional de Administración Pública de México le otorgó la Medalla al Mérito Administrativo Internacional y en 1984 el entonces rey Juan Carlos I de España le entregó al juez Sepúlveda el Premio Príncipe de Asturias en reconocimiento por su contribución a la paz en Centroamérica. Podríamos seguir leyendo el larguísimo currículum de don Bernardo, pero para cumplir con las instrucciones del embajador Castrovalle, le paso el micrófono al embajador Sepúlveda, no sin hacer notar que es la primera vez que contamos aquí en la Fundación con un presidium en el que participan 2 embajadores eminentes y un embajador emérito, amén de los que están sentados también en la primera fila. Don Bernardo, tienes la palabra. Inicio mi intervención con los agradecimientos. Desde luego, en una primerísima instancia, a Jorge Castrovalle por la invitación que me formuló para participar en este acontecimiento importante que significa la presentación de su libro, que significa una colección de recuerdos incorporados en una obra de memorias finalmente, y en donde hay una narración muy completa de lo que ha sido la vida diplomática de Jorge. Un segundo agradecimiento a Alejandro Carrillo, amigo mío desde hace muchísimo tiempo, compañero de la Facultad de Derecho y compañero también de un buen número de tareas en el sector público. Me felicito de estar aquí de nueva cuenta en este recinto y felicito al propio Alejandro por su capacidad de organización para hacer espléndidas presentaciones de distinto género. Una tercera felicitación va de nueva cuenta para Jorge Castrovalle por el hecho mismo de haber tenido la disciplina para elaborar este libro. Todos ustedes saben bien que no es usual en el medio mexicano que se elaboren memorias, sea por distinguidas personalidades, sea por el ciudadano común y corriente. La tradición mexicana no se apega a este tipo de esquemas,
y en ese sentido Jorge nos brinda un ejemplo, un modelo de lo que muchos de nosotros debemos hacer, ponernos a escribir y plasmar en nuestras memorias los quehaceres que llevamos a cabo, cualquiera que estos puedan ser. Es una invitación formal. La lectura de las memorias de Castrovalle conducen a repasar 50 años de tareas vinculadas a las relaciones internacionales de México, incluyendo en ello las profundas alteraciones que se han producido en el sistema internacional, tanto en lo que hace al orden mundial como en lo que hace al orden regional, que es lo que nos afecta de manera más directa. En un principio, Jorge tuvo la oportunidad de observar los acontecimientos que sucedían en el sistema internacional y en el propio país, desde la elevada torre de Tlatelolco, en donde inició sus labores. En ese entonces estaba en proceso lo que se denominó la reunión de Cancún, con 22 jefes de Estado y de Gobierno, en donde se trataba de dirimir una serie de cuestiones relacionadas con negociaciones económicas internacionales que no prosperaban en Naciones Unidas, pero que era imperativo impulsar. No quiere decir esto que se hayan obtenido resultados óptimos en esa reunión, pero sí al menos se identificaron los temas más delicados que confrontaban al norte y al sur. También desde la torre de Tlatelolco, Jorge tuvo la oportunidad de observar de manera muy cercana los desarrollos que se producían en América Central y en América Latina en su conjunto. En buena medida fue un auxiliar indispensable en todo el proceso que llevó el grupo de Contadora, Iniciativa Mexicana, que emprendió también un impulso importante con el concurso del Grupo de Apoyo y del Grupo de los 8, para propósitos de pacificar mediante una negociación política a América Central, que se encontraba en una situación extremadamente crítica y que ponía en peligro la seguridad de México como consecuencia de la potencial extensión de esos conflictos al territorio nacional. Su primera experiencia como jefe de Cancillería fue en Londres. Ahí me acompañó durante un cierto lapso con una gran eficacia, asegurando que lográbamos impulsar la relación bilateral entre México y Gran Bretaña. Sin embargo, el secretario de Relaciones Exteriores, Fernando Solana, tuvo la mala ocurrencia para mí, pero la muy buena ocurrencia para Jorge, de destinarlo a Berlín en aquellos momentos en que se derrumbaba el bloque soviético y se derrumbaba también el muro de Berlín. Le correspondió la delicada tarea de cerrar la representación mexicana en Berlín, tarea que tuvo un fin feliz gracias a su intervención. El siguiente paso tiene que ver con el establecimiento de un orden regional en América del Norte. En ese sentido, Jorge se distinguió de manera muy especial por las distintas responsabilidades que emprendió en esa función. De nuevo, le tocó ser jefe de Cancillería en Canadá,
fue también director general de América del Norte, fue embajador alterno en Washington, y todo ello se llevaba a cabo en una etapa en donde se estaba celebrando ese nuevo, se estaba de alguna manera conformando ese nuevo orden regional en Norteamérica mediante la negociación de un tratado de libre comercio. En adición a todas estas cuestiones, en el caso de Jorge Castrovalle, asumió una responsabilidad muy especial que tiene que ver con algo que ya mencionó Alejandro Carrillo, que es ser jefe de protocolo, es decir, ser el director general de lo que antes se llamaba el ceremonial y ahora se le denomina protocolo, pero con una característica especial. Era jefe de protocolo no solo de la Cancillería mexicana, sino también de la Presidencia de la República. Esto lo anoto porque en un buen número de circunstancias los jefes de gobierno o de Estado tienen su propio jefe de protocolo. En el caso de Jorge, asumió la doble calidad de jefe de protocolo de la Cancillería mexicana y jefe de protocolo de la Presidencia de la República, que, por ejemplo, en el caso de visitas de Estado de presidentes mexicanos que viajan al extranjero o aquellos otros jefes de Estado que vienen a México, tiene una tarea particularmente delicada porque en un buen número de casos la tarea tan delicada envuelve en ciertas circunstancias caprichos inesperados que tienen consecuencias no imaginadas. Para fortuna de Jorge, si bien ciertamente y de alguna manera están reflejados en su libro, hubo algunas circunstancias en donde esos caprichos se manifestaron, supo encarar con elegancia esos posibles caprichos que podían traer consecuencias muy nocivas. Debo señalar también que en el caso de su calidad de representante diplomático se manifestó en República Federal Alemana, es decir, al cabo de ciertos años de haber estado cerrando la representación mexicana en Berlín, regresa en calidad de embajador de México en Berlín, en donde lleva a cabo una tarea admirable. Durante 6 años fue embajador en Berlín y que en mi caso conté con el beneficio de su hospitalidad en el 2006, cuando se llevaba a cabo el torneo mundial de fútbol en Alemania y en donde tuvo él y Greta la gentileza de otorgarnos la hospitalidad correspondiente, y no solo eso, sino de entregarme su boleto para la final del fútbol entre Italia y Francia, un partidazo que él tuvo que ver en televisión, pero Greta y yo la pasamos espléndidamente bien gracias a esa circunstancia. Tuvo también otro gesto muy gentil de extender su hospitalidad de alguna manera a 2, 3 personajes de la ópera, en donde en la recepción que ofreció en la noche después del partido gozamos de la compañía de unas personalidades que incluían a Anna Netrebko, que pues estamos en una cierta confrontación sobre quién debe ser más cercano a Anna Netrebko, pero hasta el momento me está ganando la carrera. Estaba también Plácido Domingo, que en algún momento se alejaron de nosotros para irse a la cocina a cantarles al personal de servicio de la embajada, lo cual me pareció algo muy noble y muy
adecuado para la generosidad de estas personalidades. Concluyo mi intervención antes de que me saquen una tarjeta roja, señalando también que la experiencia europea de Jorge es tremendamente enriquecedora. No solo estuvo en Alemania, estuvo en Suecia, estuvo en Suiza, estuvo en Noruega, con lo cual reunió un capital diplomático formidable en beneficio de las relaciones de México con el exterior. Debo decir, para finalizar, que extrañamos la calidad de personajes de esta calidad y que ojalá el Servicio Exterior mexicano en su etapa futura tenga la capacidad para reclutar gentes de esta naturaleza. Muchas gracias. Tiene la mala costumbre, Bernardo, de adelantárseme en todo. Él hizo primero la tesis y se me adelantó antes de que le sacara yo las tarjetas que con tanto trabajo habíamos mandado a hacer. Muchísimas gracias, mi querido Bernie. A propósito de lo que él decía, en la familia estamos de mi madre, que es hermana de su padre. Estamos muy orgullosos de que dos miembros de la misma hayan formado parte del Servicio Exterior mexicano, pero desde abajo. Tanto mi tío Alfonso como Jorge empezaron con algo que los que estudiamos la burocracia de manera formal no entendemos muy bien. El punto más alto le siguen llamando canciller y el punto más bajito también es de canciller, hasta donde tengo entendido. Entonces se empieza a nivel de canciller y se culmina a nivel de canciller también. Corresponde ahora el turno a otro muy querido amigo nuestro, amigo de esta casa, desde hace muchísimos años también, al embajador eminente Andrés Rosenthal. Y vuelvo a decir que es un poco innecesario el leer estas notas introductorias, pero todos sabemos que ha ocupado diversos cargos públicos, entre los que destacan subsecretario de Relaciones Exteriores, embajador ante el Reino Unido, embajador en Suecia y representante en México ante los organismos internacionales en Ginebra. Fungió también como embajador para misiones especiales y enviado presidencial, y desde 1994 tiene el rango vitalicio de embajador eminente de México. Obtuvo la licenciatura de Relaciones Internacionales en la Universidad de las Américas, aquí en México, y la maestría en Economía Internacional en la Universidad de Pensilvania, en los Estados Unidos. Fue Fellow Senior de la Brookings Institution en Washington por 11 años y actualmente es asesor senior del Instituto Real para Asuntos Internacionales del Reino Unido, Chatham House. Con ustedes, el embajador Andrés Rosenthal. Muchas gracias, muy buenas tardes, casi noches a todos ustedes. No me imaginé que íbamos a ver un grupo tan nutrido de amigos, amigas y ex colegas, y me da mucho gusto. Empiezo también por agradecer a la Fundación Miguel Alemán. Como decía Alejandro, he pasado muchos días aquí en esta casa sentado alrededor de la mesa con don Miguel como parte del comité organizador de la Cumbre de Negocios de México.
También agradezco, por supuesto, al embajador Castrovalle, que me invitó a ser uno de los comentaristas de su libro. Me da mucho gusto poderlo hacer, no porque me menciona 3 veces, sino porque lo estimo mucho, porque ha sido un colega y un gran diplomático mexicano. Veo que en el público tenemos a 2 ex cancilleres de México y a un ex canciller de México en la tribuna. Yo me distingo por ser como los 2 que están ahí, que no usan corbata. El señor embajador emérito, Bernardo, sí trae corbata. Y voy a hacer eco también de lo que Bernardo dijo en su ponencia, que es que qué bueno que Jorge decidió escribir un libro. En efecto, pocos lo hacen. Ciertamente del gremio diplomático tenemos algunos ejemplos, pero pocos, considerando el número de personas que han pasado por la Cancillería en la carrera del servicio exterior. Y creo que si uno ve en este mundo en el que vivimos hoy, en este gobierno que tenemos y hemos tenido en estos últimos casi 6 años, yo creo que serían muy pocas las oportunidades que tendrían diplomáticos mexicanos de poder tener la experiencia, la carrera y el éxito que tuvo Jorge Castrovalle como embajador de México en la última etapa cuando fue embajador, pero también en las previas antes de que fuera embajador. Yo creo que es un muy buen relato de las vivencias de Jorge, de Greta, que lo acompañó en buena parte de sus andanzas. Me hubiera gustado que pudiera haber quizás puesto un poco de énfasis en los acontecimientos y las coyunturas de cada uno de los lugares donde estuvo y los puestos que desempeñó. Lo hace muy bien en el caso de Alemania. Creo que su corazoncito se quedó en la RDA primero y después en Berlín, en la República ya Federal Alemana. Pero no importa, no creo que sea de mérito del libro, sino simplemente algo que yo, que nunca he escrito un libro sobre mi carrera, me hubiera gustado poder relacionar mucho de lo que él hizo y donde estuvo con lo que estaba pasando en el lugar donde estuvo. Lo hace ocasionalmente en algunos, más que en otros, pero el contexto de lo que hacemos como diplomáticos es siempre muy importante. Yo creo que últimamente jóvenes que salen de la universidad me vienen a ver y me preguntan sobre la carrera de relaciones y cómo me fue a mí y cómo creo que les podría ir a ellos. Y evidentemente, Jorge, tú y yo vivimos una época de oro en el momento de la política exterior mexicana, una política exterior llevada por media docena de presidentes y una cantidad mayor de cancilleres. Yo creo que hoy en día quizás ha sido más difícil para jóvenes diplomáticos pensar en cómo desarrollar una carrera cuando de hecho la política exterior ha contado por muy poco en este gobierno en el que estamos en este momento, y yo hago votos que en el próximo podamos tener una política exterior más activa, más internacional y más acorde con la tradición diplomática de México. Entiendo, sin embargo,
Jorge, que tuviste una limitación de tiempo, limitación de espacio, y que tú mismo te impusiste esa limitación para no, digamos, hacer un libro mucho más extenso del que hiciste, pero lo hiciste muy bien, me da mucho gusto, lo leí con mucho interés. Obviamente partes donde yo estuve contigo, presente contigo, con tu papá, cuando fue embajador en Suecia, y creo que ese periodo en el que tú estuviste básicamente en Europa y después con la responsabilidad de América del Norte, ahí el contexto lo manejas muy bien y me dio mucho gusto poderlo leer. Hay una cosa que me llamó la atención, a ver si no me regañas, pero tú mencionas que en todos tus puestos y en todas tus actividades tuviste colaboradores infinitamente excelsos. Yo en mi carrera y en mis puestos tuve muy buenos, pero también tuve malos y mediocres. Entonces yo quiero hacerte ver que fuiste muy generoso con tus equipos, porque a todos los calificaste como espléndidos y magníficos. Ojalá me hubiera tocado tener lo mismo. En los años que tú tuviste como diplomático y que yo también tuve, menos que tú, porque yo solo cumplí 35 años en el servicio exterior, se aprenden y se ven muchas cosas. Yo creo que el ser diplomático de México o de cualquier país es un privilegio. Fue un privilegio para mí, creo que tú lo consideras un privilegio para ti, porque realmente nos permite, no solo a nosotros, sino a nuestras familias, tener la oportunidad de conocer otros países, hacer amistades perdurables, como las que tú hiciste en varios de tus puestos, particularmente Suecia, porque estuve ahí cuando eras embajador, visité y me di cuenta de todas las amistades que tú y Greta hicieron ahí, que fueron amistades también para mi esposa y para mí. Entonces, vuelvo a congratularme que nos hayas dejado tantos testimonios que van más allá, evidentemente, de los informes de cajón que hacen las dependencias del Ejecutivo sobre cada año de sus actividades, y que nos hayas dado, aunque en un, diría yo, un poco breve capítulo sobre tu visión sobre el SEM. Me hubiera gustado una visión sobre el SEM un poco mayor en extensión, pensando también en la diferencia de lo que fue el SEM cuando tú ingresaste o cuando yo ingresé y el SEM de hoy. En todo caso, Jorge, te felicito, me dio mucho gusto leer el libro, y lo único que puedo esperar es que entre los ex colegas que están aquí, Carlos Di Casa, Jorge de la Vega, amigos, Pepe Piña por ahí, hagan lo mismo, pensando un poco en que para las nuevas generaciones no hay mejor Biblia que los testimonios de quienes fuimos, dejamos y heredamos a las siguientes generaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Bueno, algo está pasando raro aquí porque el moderador podía no haber estado, en el sentido de que los participantes en el evento han cumplido
religiosamente, si se puede usar el término, los tiempos que Jorge les asignó. Yo, en beneficio de los que estamos aquí, la verdad es que me hubiera gustado poder escuchar más los extraordinarios comentarios que hemos oído de Bernardo y de Andrés, pero ahora entiendo por qué en el libro, ahora que lo vean, un expresidente de México le pregunta o comenta con un colega presidente de un país extranjero, ante el rigor con el que manejaba el látigo de la Dirección General de Protocolo, mi querido Jorge, y le dice el expresidente de México: ¿sabe usted cuál es la diferencia entre un director de protocolo y un guerrillero? No, le dice el otro, que con el guerrillero se puede negociar. Eso está en el libro, no crean que... pero veo que efectivamente hasta quienes han sido sus jefes durante tanto tiempo como quienes han hecho uso del micrófono le tienen ese respeto. Me imagino que con la idea de que no sean los primeros en que los distinga Jorge como que no fueron sus colaboradores o sus jefes más bonachones, por decirlo menos. Quienes conocimos a su padre, tío muy querido mío, en esa época se conocía a la dirección de protocolo como dirección de ceremonial, y efectivamente a mi tío Alfonso le escuchábamos cada vez que venía a México, que nos relataba sus anécdotas y de lo que había visto, acompañado de una guitarra. Ahí aprendí el valor de llevar una guitarra siempre a los viajes, porque sirve para muchas cosas. Pero no como decía Jardiel Foncela, para que nos la quiten y nos den con ella en la cabeza, pero ahora toca el turno, o tocaría el turno, a otro invitado de Jorge, que es Leonardo Curcio, analista político, pero que por razones de la falta de concordancia en los horarios, él empieza con sus programas de televisión más o menos a esta hora, nos hizo el enorme favor de enviarnos su texto con su esposa, la maestra Pía Taracena, lo que me da un doble gusto por razones que voy a tratar de explicar rápidamente. El primero, porque aquí en la Fundación Alemán, en donde tenemos como uno de sus programas institucionales el de equidad de género, se vería raro que en la mesa de honor no hubiera una mujer. Y segundo, porque esto nos permite hacer este comercial en el sentido de que en esta biblioteca de la residencia personal del presidente alemán siempre nos ha dado mucho orgullo saber que a pesar de que se conmemora en 1953 ya la campaña primero y la administración de don Adolfo Ruiz Cortines, el cambio de la Constitución para que las mujeres pudieran tener el voto a nivel federal, fue en 1946, a finales de 46, ya en diciembre, inicios del 47, cuando el presidente alemán promovió la modificación a la Constitución para que las mujeres pudieran votar a nivel municipal, con una especie de ensayo para demostrar que no se caía el mundo si las mujeres adquirían el derecho de voto, como algunos miembros del partido mayoritario, casi
único en México en ese entonces, lo decían, que las mujeres votarían por quienes les ordenaran sus maridos o los ministros de culto desde el púlpito. El presidente alemán quiso culminar su sexenio mandando la iniciativa, pero ya estaba en campaña don Adolfo Ruiz Cortines, y según corre el chisme o en los corrillos de esta casa, don Adolfo le dijo: déjeme algo para mi campaña, ¿no? Y entonces fue que la iniciativa la presenta don Adolfo Ruiz Cortines, y a partir de 1953 en nuestra Constitución existe la paridad, o por lo menos la equidad de género en cuanto al voto de las mujeres en nuestro país. Pero como quien envía el texto es Leonardo Curcio, me voy a permitir leer también algunas notas de su currículum: comunicador, académico y analista político mexicano, doctor en Geografía e Historia, con especialidad en Historia Contemporánea por la Universidad de Valencia, España, licenciado en Sociología y maestro en Sociología por la Universidad de Provenza, Francia. Ha impartido cátedra en diversas instituciones de nuestro país. Fue coordinador de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Iberoamericana y ha coordinado más de 30 diplomados en análisis político. Ha publicado 5 libros y es coautor de 28 más. En televisión fue durante 6 años comentarista del noticiero Hechos de TV Azteca, además de haber sido conductor titular del informativo 40, cuarta emisión, y desde el 2018 conduce el espacio radiofónico Leonardo Curcio en Fórmula, en Radio Fórmula, y el programa televisivo Así Amanece de la cadena ADN 40. Le vamos a pedir a la maestra Pía Taracena que nos haga favor de leer el texto que iba a presentar en esta ocasión Leonardo. Ella tiene estudios en la licenciatura en Relaciones Internacionales, maestra en Historia y doctorante en Historia, las 3 por la Universidad Iberoamericana. Doña Pía Taracena de Gut, le rogamos que haga uso del micrófono. Pues muchísimas gracias. Queremos agradecer, Leonardo y yo, la invitación del embajador Castro Valle y al doctor Carrillo y a la Fundación Miguel Alemán, la oportunidad que nos dan para que sobre todo yo pueda leer los comentarios de Leonardo en este importante evento. Y bueno, procedo a la lectura. He leído el libro del embajador eminente Castro Valle en un viaje a Cancún y me sentí culposo porque mientras disfrutaba de su pluma y recuerdos, me enteraba que en los lejanos 70 él no pudo acudir a la reunión Norte-Sur, en cuyo diseño y concreción trabajó, por restricciones presupuestales. Mientras leía y subrayaba el texto, pensaba que el asiento a mi lado iba vacío, y si no fuese dado manejar los tiempos a nuestro antojo, hubiese podido viajar a mi lado aquel joven y prometedor diplomático que hoy es el centro de mi comentario. No nos es posible manejar los tiempos a nuestro antojo, es verdad, pero sí nos es posible disfrutar de los tiempos recordados, de los tiempos reconquistados o de los tiempos reencontrados, que es lo que este libro nos ofrece. Todo en el fondo es una variación proustiana de ese ánimo de traer al tiempo presente aquello que fueron probablemente otras vidas secuenciales y fecundas que la pluma y la fotografía nos permiten paladear una vez más. Leer las memorias de Castro Valle es volver a vivir muchos episodios de la historia contemporánea de México, de las relaciones internacionales de nuestro país y de los cambios que ha tenido el sistema internacional. Aunque solo fuera por eso, ya estoy agradecido con él. Agradecido estoy también de que me concede el privilegio de estar presente sin estarlo y que mi mujer muy querida lea estas breves líneas.
Quiero comenzar con una muestra de inmerecida satisfacción. No es cosa desconocida para ustedes la admiración que siento por quienes hoy nos acompañan en el Presidium. Cuando yo era estudiante, Sepúlveda ya era un referente ético y político. Para mi generación es una de esas cosas que se llevan puestas en la vida, pues hemos sido testigos de cómo desplegó sus talentos diplomáticos e inmortalizó su acción en la elevación de los principios constitucionales de la política exterior. Es ciertamente una fortuna compartir la mesa con tan ilustre personaje. Y el eminente embajador Rosenthal, que ha sido no solo un modelo diplomático inspirador por su elegancia y buen tacto, también he tenido la oportunidad de verlo en acción con grandes personajes de la política global. Mis deudas de gratitud se las expreso cada que puedo, de manera que sean por lo menos abonados los intereses. Y el autor, naturalmente, de quien me ocuparé en los próximos minutos. Su libro es genuino, sincero y directo, atributos que un lector abrumado, como son los lectores de hoy, agradecerá. Tiene su estrategia narrativa una precisión germánica o suiza. Distintas etapas de su carrera y de su vida, debo decir en el caso de un hombre que ha dedicado su vida al servicio de la República, carrera y vida son sinónimos. No oculto que la precisión suiza nos deja con un apetito por conocer más, por ejemplo, de sus padres y la forma en que marcaron su forma de ver el mundo y particularmente las visiones que dos generaciones de diplomáticos tenían tanto en convergencias como en relecturas e innovadores ángulos. Nada hay más fascinante que ver los cambios en el sistema internacional y la forma en que nuestro país se inserta en ellos. También se queda uno con ganas de conocer más a su madre, a quien me consta, por su reciente partida, fue siempre una persona fundamental en la vida de nuestro autor. Pero no se puede todo. Los lectores y comentaristas tendemos a ser insaciables en nuestras curiosidades y apetitos. La vida de Castrovalle está marcada por la tradición germánica, pero en su experiencia, inquietudes y carrera diplomática es fundamental también América del Norte y Latinoamérica. Ha pasado por las áreas sustantivas y adjetivas de la política exterior, recordándonos que lo adjetivo en diplomacia es tan importante como lo sustantivo, que la forma es fondo y que una mala forma puede arruinar el fondo y por tanto un buen diplomático sabe conciliar y conseguir que ambos mundos converjan. En la mirada de los grandes diplomáticos, como recientemente lo ha vuelto a poner de relieve Hubert Védrine, con su imponente recopilación de los grandes diplomáticos desde Talleyrand hasta Kissinger, nada puede descuidarse. Un error de protocolo puede incubar agravios y resentimientos duraderos, pero ese es otro tema. No me detendré en cada uno de los capítulos del libro que hoy nos convoca, pues de los acontecimientos y episodios que en ellos se refiere, en muchos ellos he sido una especie de mirón tras bambalinas y tendería a desviarme o añadir insustanciales complementos. Pero sí vale la pena explicar a nuestra amable audiencia que en varios de los episodios y periodos narrados en el libro, en efecto, me ha tocado verlos de cerca. Puedo decir, por lo tanto, sin jactancia, que soy un hombre afortunado. He comprobado mucho de lo que en el libro se narra. Por ejemplo, aquel momento inolvidable en la Casa Blanca con ese gran político que era Clinton. Por cierto, ¿cómo extrañamos aquellos tiempos y aquellos personajes cuando vemos los tiempos que recorren y los personajes que se perfilan? Pero no nos distraigamos. Recuerdo nítidamente que después de haber degustado el famoso cheesecake de la Casa Blanca y haber departido en Blair House, tuvimos la ocasión de presenciar el último Tratado de Fronteras, que también me hubiera gustado que relatara con más detalle, y después una famosa fotografía colectiva con Clinton que atesoro como un trofeo en mi biblioteca y me recuerda todos los días que han pasado los años. Años, eso sí, maravillosos e interesantes. Me tocó también interactuar con el embajador y la muy querida Greta Shelley en Suecia, en una visita presidencial y comprobar cómo su refinamiento, talento y savoir-faire le han dado brillo a la proyección externa de México. No sabía en ese momento que su enlace lo había oficiado la embajadora Pensado. Después tuve el privilegio de visitar Suiza y después entrevistar al entonces presidente Schneider-Ammann, con el que tanto interactuó Castrovalle con motivo de los 70 años de las relaciones entre los dos países. ¿Cuántas cosas hay que aprender de un país que es similar a Yucatán por extensión?
Y por supuesto, tengo muchos recuerdos de las peripecias que narra en su etapa latinoamericana. Supongo que cada vez que Castrovalle tiene una pesadilla, tendrá como protagonista una dama de poder, una señora incontenible. Soñará con Cristina Fernández de Kirchner y soñará que lo invita a cenar y después le propone un baile. Cenar y bailar con tan complicada dama pueden arruinar varias noches. Me tocó ver, recuerdo en Cádiz, a Dilma Rousseff y a Cristina Fernández y constatar el desparpajo de la argentina y la frugalidad de la brasileña. A los diplomáticos les toca lidiar con todo tipo de personalidades y deben salir airosos de todos los lances. A los periodistas nos divierten las extravagancias más que los liderazgos moderados y ordenados, pero nuestro oficio es un suspiro, no tenemos responsabilidades de Estado. Recorro con nostalgia y simpatía tantas amistades y cercanías recordadas en estas páginas. Nuestro gallardo general Castillo, la querida embajadora, hoy subsecretaria del ramo Tere Mercado, el inolvidable Juan Rebolledo Gut y, por supuesto, de Icaza, del Río y Solana, a quien Castrovalle se dio el lujo de decirle en varias ocasiones que no. No son muchos los que pueden decir y escribir eso. No quisiera alargarme en detalles que el lector irá descubriendo en el libro. Un libro que resume una vida y se pregunta si es el azar o el destino, escrito en algún libro fantasmagórico el que orienta nuestra vida. Pero en el libro queda claro que no son ni el azar ni el destino las fuerzas fundamentales que definen nuestras vidas. Son la dedicación, el talento, el sentido de orgullo que da el servir con ética y patriotismo a tu país, los que modelan una trayectoria. El vértigo que resulta para un embajador encarnar la palabra México les da una fuerza descomunal. Solo los diplomáticos pueden sentir eso, pues en sus misiones tienen la facultad de hablar por su país. Ellos son la encarnación de México, cosa que en casi ninguna otra profesión existe. En cada una de sus misiones, en los gestos rutinarios ante la prensa, en las celebraciones patrias, en condecorar a Beckenbauer o descubrir en el diálogo político las afinidades, incomprensiones o prejuicios que despierta un país como el nuestro, carismático y culto, pero violento y problemático. Son, en suma, la dedicación, la preparación, el talento y, como dice la Bamba, otra cosita, que un florentino llamaba la fortuna, las que definen una brillante carrera de un diplomático admirable y entrañable que hoy nos presenta sus memorias y que he tenido la fortuna de leer y hoy comentar con ustedes. Mi gratitud a mi mujer por su lectura, saludo la publicación del libro y larga vida a Castrovalle. Muchas gracias, maestra Taracena. Y ahora toca el turno al niño de la fiesta. Y te tenemos una muy buena noticia, mi querido Jorge. Gracias a que espantaste lo suficiente a tus coparticipantes, tienes 10 minutos extra para extenderte en tu comentario. Obligadamente, nada más leeré, ya lo hicieron los que me antecedieron en el uso del micrófono, pero Jorge es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también colaboró en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y en la Cancillería ha ocupado diversos cargos como el de secretario particular del secretario de Relaciones Exteriores, director general para América del Norte, director general de protocolo, asesor especial, secretario particular del subsecretario de Asuntos Económicos y fue embajador de México ante la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein en concurrencia en Letonia, Lituania y en Alemania, así como jefe de Cancillería en las embajadas de Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá. Participó en numerosos encuentros internacionales de carácter bilateral, regional y global y organizó, como nos dijo el embajador Sepúlveda,
varias visitas oficiales del presidente de la República en el exterior y dignatarios extranjeros en México. Ha escrito varios artículos sobre temas de política exterior y ha sido condecorado por los gobiernos de Alemania, Brasil, Grecia, Países Bajos y Suecia. Tiene la palabra el embajador Jorge Castro Valle. Qué bueno que aplauden ahorita y no al final, porque al final quién sabe si el aplauso sería tan contundente. Muy buenas tardes a todos. Viendo alrededor de este auditorio tantas caras amigas, ex jefes y mentores, colegas y compañeros del SEM, ex colaboradores de la Cancillería y de otras dependencias, amistades mías y de mi esposa de diferentes ámbitos de la vida, y por supuesto también miembros de nuestras familias, no puedo más que expresar a todos y cada uno de ustedes mi profundo agradecimiento por su amable presencia en este evento tan significativo para mí. Me siento realmente muy conmovido. Voy a iniciar mi intervención con una serie de reconocimientos especiales para posteriormente concluir con comentarios de tipo personal sobre mi libro. En primer término, mi reconocimiento a nuestro anfitrión, el doctor Alejandro Carrillo Castro, y a la Fundación Miguel Alemán. Alejandro, como ya quedó claro aquí, fue el sobrino predilecto de mi padre y desde mi adolescencia fue un referente para mí como persona y como servidor público, y además algo que lamentablemente no le pude emular como guitarrista. Más aún cuando él también incursionó en la diplomacia como cónsul general de México en Chicago y como representante permanente ante la OEA en Washington. Mil gracias, querido Alejandro, por tu generosidad al alojar la presentación de mi libro en esta espléndida biblioteca mexicana. Mi gratitud igualmente al embajador emérito Bernardo Sepúlveda, uno de mis principales mentores en mi carrera, con quien tuve el privilegio de colaborar y aprender de sus enseñanzas y de su ejemplo durante casi una década. Primero como su secretario particular durante su brillante gestión como canciller de México y luego como su jefe de Cancillería en nuestra embajada en Londres. Además, no solo me hizo el honor de aceptar ser comentarista, sino ya en un abuso de mi parte, también de prologar mi libro. Mil gracias, mi querido y admirado embajador Sepúlveda. Mi sincero reconocimiento también a otro de mis grandes maestros en el servicio exterior, el embajador eminente Andrés Rosenthal. Me une con él una amistad de más de 40 años, además de mi enorme aprecio por su valioso apoyo en diferentes momentos de mi carrera. A él le debo, entre otras cosas, el haberme propuesto ante el secretario Fernando Solana para mi inolvidable experiencia como el último jefe de misión en la Alemania Oriental en la fase final del histórico proceso de la unificación alemana, y posteriormente también ante el canciller Manuel Tello para mi designación como director general para América del Norte, que llevó aparejado mi ascenso al rango de embajador en 1994. Adicionalmente, compartimos ambos el honor de haber sido embajadores de México en Suecia, nombramiento que yo le debo a mi querido tocayo, el ex canciller Jorge Castañeda, aquí presente. Así que muchas gracias a ambos, queridos Andrés y Jorge. Mi agradecimiento especial a la maestra Pía Taracena por su amable disposición para representar al doctor Leonardo Curcio. Me consta, porque así me lo dijo, cuánto lamentó mi querido amigo Leonardo tener que cancelar su participación esta tarde, y le agradezco el emotivo mensaje escrito que nos ha transmitido a través de la maestra Taracena. La primera vez que preparé una presentación panorámica de mi trayectoria en el SEM fue cuando ella me invitó a dar una plática a sus estudiantes de Relaciones Internacionales en el Día del Diplomático Mexicano en 2022. Así que muchas gracias, querida Pía, no solo por tu participación en este acto, sino, como ya te lo he dicho, también por haber sido una de las inspiraciones iniciales para este libro.
Quisiera hacer ahora un recorrido cronológico, como de alguna manera lo hago en mi libro, por mi carrera, mencionando a personas, algunas aquí presentes, otras no, que tuvieron un impacto importante en episodios clave de mi trayectoria y que relato en mi libro. Desde mis pininos diplomáticos en Viena en 1973 hasta la culminación de mi carrera con mi honrosa designación presidencial como embajador eminente de México en 2017, antes de asumir mi última embajada en Noruega. Pero no se asusten, este recorrido por más de 45 años no tomará más de 10 minutos, así que no habrá tarjeta el día de hoy. Empiezo por reconocer la presencia, bueno, mejor dicho, la ausencia muy lamentable, él me llamó esta tarde para disculparse por razones de fuerza mayor, de mi primer jefe en la diplomacia, el gran jurista y expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doctor Ulises Schmil Ordóñez. Como embajador de México en Austria, él fue el gestor de mi primer nombramiento en el SEM como canciller de la rama administrativa. Además, como apasionado melómano, le debo haber reforzado mi predilección por la música clásica, pasión que comparto con mi esposa. Como les he dicho, él me llamó esta tarde, lamentablemente tuvo que cancelar su presencia en este evento, pero aquí públicamente quiero dejar constancia de mi agradecimiento hacia un gran jefe y sobre todo hacia un amigo muy querido. Igualmente importante fue el apoyo de su sucesor en Viena, el embajador eminente Jorge Eduardo Navarrete, otro de mis grandes maestros, a quien le debo mi reincorporación a la Cancillería, que a su vez permitió mi ingreso a la rama diplomática del SEM, cuando generosamente me invitó a ser su secretario particular durante su gestión como subsecretario de Asuntos Económicos. En ausencia, agradezco al embajador Navarrete públicamente sus valiosas enseñanzas. Y quiero, aquí es en presencia, reconocer de manera muy especial la presencia de un gran jefe que tuve yo en Canadá, el licenciado Jorge de la Vega Domínguez. Guardo un muy grato recuerdo de mi colaboración con él, especialmente en el proceso de negociación del TLC de América del Norte. Una finísima persona con una experiencia política inigualable, de quien aprendí muchísimo en largas e interesantes conversaciones en Ottawa, a veces a 30 grados, bajo cero, pero también sobre cero. Muchísimas gracias, don Jorge, por su compañía esta tarde. No menos relevante en mi carrera fue mi colaboración con el entonces subsecretario Juan Rebolledo, a quien junto con el canciller Ángel Gurría debo mi ratificación como director general para América del Norte y posteriormente mi traslado a Washington como embajador alterno y jefe de Cancillería en la Embajada de México más importante en el mundo. Recientemente tuve la oportunidad de agradecerle su invaluable apoyo en mi carrera. Mi gestión como embajador en Alemania no hubiera sido igual de no haber contado con un poderosísimo aliado. Me refiero al edificio de nuestra embajada en Berlín, una auténtica joya arquitectónica y un símbolo del poder suave de México. Gracias a su prestigio y atracción fuera de serie en la capital alemana, logramos realizar innumerables eventos de promoción en esa espectacular sede que dejaron muy en alto el nombre de México. Mi reconocimiento a su co-creador, el arquitecto Francisco Serrano, una persona de gran calidad humana que nos ha honrado a mi esposa y a mí con su cálida amistad y hoy con su presencia. Mil gracias, querido y admirado Francisco. Uno de los puestos más sorprendentes de mi trayectoria, demandante pero también estimulante, fue el de jefe de protocolo. Tuve la fortuna de contar con la confianza del presidente de la República y de la canciller Patricia Espinosa, así como con el apoyo de un excelente equipo de colaboradores, algunos aquí presentes. Hoy también, esta tarde, se tuvo que disculpar conmigo la que fuera entonces la directora general adjunta de protocolo, ahora subsecretaria María Teresa Mercado. No he visto si ¿Aureni está? Bueno, también Aureni Aguirre, que fue directora general adjunta en esa época. Ya está.
Bueno, en representación de todos los colaboradores de protocolo, a quienes les agradezco mucho su presencia, te doy a ti las gracias, mi querida Aureni, de todo corazón. Muchísimas gracias por toda la colaboración que me brindaron. Bueno, otro aliado fundamental durante mi gestión en protocolo fue el Estado Mayor Presidencial. Su eficaz colaboración en aspectos de seguridad y logística de giras presidenciales, visitas de dignatarios extranjeros y ceremonias con el cuerpo diplomático fue imprescindible. Es por ello que quiero reconocer la presencia de los generales Jesús Castillo, Roberto Miranda, Crisanto García y Pablo Lechuga, así como del vicealmirante José Jesús Cuevas, la plana mayor del Estado Mayor Presidencial, y agradecerle su compañía. También quiero expresar mi aprecio a un grupo especial de colegas embajadores, algunos como yo ya en retiro, y ante todo queridos amigos, que fueron un constante acompañamiento a lo largo de mi carrera. Ante la imposibilidad de nombrarlos individualmente, en su representación permítanme mencionar al embajador emérito Carlos de Icaza. Como subsecretario de Relaciones Exteriores, él fue mi jefe directo en mis 2 últimas adscripciones, como embajador en Suiza, bajo las órdenes además de un extraordinario canciller y amigo, Pepe Toño Mid, y también en Noruega, que coincidieron además con mi designación de embajador eminente. Bueno, conste, el recorrido fue breve. Ahora viene la parte larga, ¿no es cierto? No, para concluir, quisiera yo referirme al título de mi libro, que está íntimamente ligado con mi familia. Antes quiero reconocer, y lo reconozco en todo su valor, los comentarios, sobre todo de Andrés Rosenthal. Los tomaré en cuenta si es que alguna vez me decido a hacer un segundo tomo de estas memorias. No lo creo, pero lo tomaré muy en cuenta. Antes de esto, sin embargo, debo expresar mi reconocimiento a mi editor, que no sé si está por aquí, pero quiero comentarles que tuve la fortuna de caer en manos de una persona extraordinaria, Eduardo Salazar, y de una editorial además fantástica, Bonsai Proyectos Editoriales, a quien le agradezco muchísimo su asesoría y además su inagotable paciencia en el proceso creativo de diseño, revisión y publicación de esta obra. Si estás por aquí, Eduardo. Bueno, en ausencia de veras le agradezco muchísimo porque fue una labor titánica de parte de él, sobre todo, fue transatlántica. Yo estaba de viaje con Greta en Europa y a las 3, 4 de la mañana de Londres diseñando la portada del libro, viendo algunas fotografías que queríamos incluir. Fue realmente extraordinario, además en tiempo récord de 3 semanas. Volviendo a mi libro, como lo digo en la introducción, la palabra kismet, que en turco significa destino o suerte, tiene una connotación especial y un significado profundo para mi familia. En sus orígenes, Kismet fue el nombre de un hotel en la costa del mar Egeo, cerca del sitio arqueológico de Éfeso, donde pasábamos las vacaciones de verano durante la gestión de mi padre como embajador de México en Turquía, y que se convirtió en una especie de segundo hogar para nosotros. Cuando mis padres se retiraron en 1982, bautizaron con el nombre de Kismet al idílico lugar en el que establecieron su hogar en Cuernavaca, un auténtico paraíso y oasis familiar. Pero más allá del nombre y el lugar, Kismet simboliza para nosotros algo más profundo y significativo, un legado familiar y un compromiso moral a honrarlo y preservarlo. Azar o destino tiene que ver con la serie de circunstancias fortuitas que caracterizaron mi vida, tanto en lo personal como en lo profesional, empezando por el matrimonio de mi mamá con el embajador Alfonso Castrovalle, mi padre adoptivo, que a mis 10 años de edad me introdujo al fascinante mundo de la diplomacia y me brindó la oportunidad de una educación multicultural y plurilingüe en Europa, que, como lo explico en el libro, fue un factor relevante en mi carrera. Mi gratitud de corazón a toda mi familia, ante todo a mis padres, a cuya memoria está dedicada esta obra.
Y hoy, representándolos aquí y encarnando el espíritu Kismet de nuestra familia, mi hermanita, porque es la más pequeña, Anaísa, por cierto, nacida en Turquía, y en espíritu desde Viena, mi hermana Rosa María, a quien muchos de ustedes conocen cariñosamente como Nanuna, quien también, por cierto, dedicó su vida profesional al SEM. Asimismo, mi adorada hija Daniela, quien desde muy niña experimentó los altibajos de la vida errante de su papá diplomático, como cuando tuvo que sufrir en carne propia 5 cambios de país, casa, escuela y amigos en un solo sexenio, el más movido de mi carrera. Y last but not least, mi amada esposa Greta, mi compañera, cómplice y confidente, por su invaluable apoyo y solidaridad en todo momento durante este último cuarto de siglo y todo lo que nos queda por delante en esta nueva etapa de nuestra vida. Ellas son un vivo ejemplo de que el servicio exterior, más que una profesión, es un proyecto de vida que también involucra a nuestras familias y seres queridos. Y a propósito del servicio exterior, mi alma mater durante medio siglo, le expreso primeramente mi profunda gratitud, pero también mi esperanza de que logre superar sus retos, tanto estructurales como coyunturales, para seguirse consolidando con un espíritu de cuerpo renovado y fortalecido como el servicio civil profesional más antiguo de nuestro país. A las nuevas y futuras generaciones de diplomáticos, por cierto, algunos aquí presentes, les deseo que encuentren en el SEM, como yo tuve la fortuna de hacerlo, y así lo trato de reflejar en mi libro de manera personal, anecdótica y espero que amena, un espacio de excelencia para hacer realidad sus sueños y aspiraciones y donde puedan dar lo mejor de sí con compromiso y entrega en beneficio de nuestro México. Muchas gracias. Pues si hubiera alguna duda de la importancia que tiene en nuestro país contar, como lo acaba de decir el embajador Castrovalle, con un servicio civil de carrera, y lo que esto implica, que además del aspecto formal, consiguen integrar una familia como la que hoy está aquí presente, por lo menos en parte, y el respeto, el cariño que generan entre quienes forman parte de este excelso cuerpo de funcionarios civiles en nuestro país. Les quiero dar las gracias más cumplidas en nombre del presidente de la Fundación, el licenciado Miguel Alemán Velasco, y de su familia. Y yo le consultaba a Jorge si habría posibilidad de que hubiera algún periodo de preguntas y respuestas, y me dijo que él prefería que si alguien quiere seguir interactuando con esta gratísima audiencia, pues lo haga como se estila en la Dirección General de Protocolo, con una copa de vino de honor, y lo hagamos en la parte de atrás de la biblioteca para que puedan ustedes hacerle sus comentarios personales a Jorge y a sus invitados. De veras ha sido particularmente grato, mi Jorge, el que tengas esta capacidad de convocatoria, tanto personal como institucional, y a todas y todos ustedes les agradecemos su presencia en este evento, esperando que lo hayan disfrutado como lo hicimos los que estamos sentados en esta parte de la mesa. Muchísimas gracias y muy bien hallados. Alejandro.